Periodización en la historia de la lengua española. Prerromance o periodo latino vulgar que abarca el siglo II al siglo VI después de Cristo. Llamamos latín vulgar al conjunto de innovaciones y tendencias evolutivas aparecidas en el uso, sobre todo oral, de las capas latinófonas, no influidas o poco influidas por la enseñanza escolar y los modelos literarios. Latín vulgar es la lengua hablada por la clase media, común a todo el imperio, pero diferenciada geográfica, cronológica y socialmente. Hasta el siglo III, el latín clásico y el latín vulgar no se encuentran muy diferenciados. Se puede hablar de una única lengua con dos variantes, la escrita oculta y la oral o informal. Las diferencias son pocas y poco importantes. Entre los siglos III y IV se acentúan las diferencias y se hacen cada vez más importantes, ya que el latín culto es una lengua estancada, sin evolución, de grandes modelos literarios, fija, mientras que el latín vulgar es una lengua en constante evolución, hablada con cambios constantes. Al respecto, San Jerónimo, en el siglo IV al V, dirá: el latín cambia todos los días según las regiones y las circunstancias. Por lo tanto, se puede hablar de dos lenguas distintas. Hasta el siglo VI podemos considerar al latín vulgar como una lengua única con variedades geográficas y sociales. A partir del siglo VI, el sistema está muy diferenciado internamente, es decir, son más importantes las diferencias que las similitudes, por lo que se pueden considerar lenguas cada uno de los sistemas menores que con el tiempo devendrán en las lenguas romances. Debe aclararse acerca de la terminología latín vulgar, que es una expresión desacertada, pero continúa vigente por el peso de la tradición. División tradicional de la Romania. La Romania es un conjunto de pueblos que hablan la lengua en Roma. Oriental, en Dacia, cuna del rumano, Dalmacia, hoy Croacia, el dálmata hoy extinguido, dialectos peninsulares, Bosnia, Herzegovina, Montenegro. Y la occidental, en Hispania, en Galia, el norte de Italia, y en Retia, Románico y Suiza. Romance hispánico primitivo que abarca del siglo VI al VIII. Es la Hispania visigoda. Esta etapa lingüística tiene como marco histórico las invasiones germánicas. A lo largo de los siglos hicieron incursiones pacíficas, colonizadores, soldados. Desde tiempo atrás, los germanos constituían una amenaza para la integridad del imperio, hecho que obligaba a los romanos a defender y consolidar las fronteras del Rin y del Danubio. En el siglo V se inicia la gran ofensiva germánica que quebraría la defensa imperial. La causa principal que dio origen a esta avalancha fue el desplazamiento de tártaros y mongoles procedentes de Asia Central, quienes, al presionar el borde oriental de los territorios germanos, impulsaron a estos a invadir el imperio en busca de seguridad y nuevas tierras. Previa a la irrupción de estos pueblos, el imperio había sido dividido por Teodosio en dos partes, en el año 395. El imperio de Occidente, Honorio, capital de Roma, y el imperio de Oriente, Arcadio, capital Constantinopla. Los visigodos se apoderan de Roma en el 410 y luego se desplazan a Galia, al sur, anglos y sajones en Britania, burgundíes en Borgoña francesa al sur, francos en el centro de Galia. Los visigodos constituían un grupo culto y civilizado dentro de los germanos por contacto con el imperio secular llamados los godos sabios. En Hispania la situación era la siguiente. En el 401 diversos pueblos bárbaros comienzan a establecerse en la península. Suevos en Galicia, alanos en Lusitania y vándalos en el sur, actual Andalucía. Posteriormente estos pasaron a África y los suevos destruyeron a los alanos en el año 418. Escaso número de bárbaros. Un siglo después, en el año 507,
Los visigodos, presionados por los francos, dejaron el sur de la Galia y se establecieron en la península, instalando el reino visigodo con capital en Toledo. Los germanos pronto dejaron de lado su lengua y adoptaron el latín. Llevaron a cabo una conquista política pero no cultural, ya que continúa con hegemonía la cultura romana. Desde el punto de vista lingüístico, la importancia de las invasiones germánicas radica en que estos produjeron una grave depresión cultural y dificultaron extraordinariamente la comunicación con el resto de la Romania. El latín hablado en la península quedó abandonado en sus propias tendencias, evolucionó y dio origen al romance hispánico primitivo, es decir, a una base lingüística común a toda la península, a un sistema lingüístico en un estado de formación incipiente, con rasgos muy primitivos, aún poco diferenciado de los dialectos extrapeninsulares.